este equipo. Entonces le doy la más cordial bienvenida en nombre mío y de Proyectarse a este masterclass titulado Conceptos básicos de entidades sin fines de lucro para funcionarios públicos. Sabemos que es un horario tal vez no propicio para los funcionarios públicos que generalmente se capacitan en horas de trabajo. Pero no obstante, esta grabación la vamos a subir en mi canal de YouTube para que puedan, cualquier interesada pueda acceder a la grabación y eventualmente también nos pueden pedir los materiales, ya sea a mí o a la empresa Proyectarse, para hacerle llegar en PDF. ¿Ok? Mi nombre es Héctor Rubén Aquino Caballero. Trabajo en entidades sin fines de lucro hace más de 30 años. Y me gusta lo que hago, creo que hago un servicio a la sociedad, no puedo guardarme las cosas que sé, entonces mi idea es compartir y tratar de defender, apuntalar, hacer crecer a este sector tan importante que son las entidades sin fines de lucro, muchas veces incomprendido, muchas veces vapuleado y muchas veces hecho de menos. Eh, Algunas preguntas frecuentes que nos hacemos cuando escuchamos hablar de entidades sin fines de lucro. ¿Qué son las entidades sin fines de lucro? En primer lugar, ¿qué hacen? ¿Dónde están? Parece que no le conocemos o no son parte de ella, están lejos. También, ¿quién las regula? Gran pregunta el tema de la regulación. ¿Le son aplicables las normas contables para empresas? ¿Son o no son empresas las entidades sin fines de lucro? ¿Tienen dueños? Si tienen dueños, va a tener capital. Y si tienen capital, los que dirigen o fundan este tipo de entidades podrían reclamar su parte en el momento de la extinción. ¿Cuál es su marco legal? ¿Existe en el Paraguay un marco legal definido? ¿Hay un cuerpo legal donde podamos consultar? Y finalmente, ¿qué pasa en caso de disolución de estas entidades? Algunas de estas preguntas, sobre todo en la parte de vista registral, el tema de las inscripciones obligatorias, todo eso es lo que vamos a estar encarando en el masterclass de hoy. El martes de esta semana, martes 17 de diciembre, hemos hecho un masterclass similar, pero para empleados oficiales de cuenta del sector financiero, banco y financiera, y del sector cooperativo. Muy pocas láminas de ese material vuelvo a reutilizar acá para poder apuntalar mi presentación. Pero la mayoría del material de esta clase es, digamos, inédito y se complementaría con el otro material. ¿Sí? Así que si estás en el sector público y querés más información, más conceptos sobre entidades sin fines de lucro, hay un material anterior. Y lo mismo para la gente que estuvo participando o tiene el material de conceptos básicos para el sector financiero cooperativo, puede bien complementar con este sector de funcionarios públicos por más que no esté en el sector público. ¿Qué son las entidades sin fines de lucro? A mí me gusta definir las cosas, ir un poquitito a la raíz de las cuestiones. Y en este sentido tenemos que ver que en el mundo occidental donde vivimos hay tres sectores bien definidos. Está el sector público, que es el Estado. El Estado sabemos que en Paraguay tiene tres poderes: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. También forma parte del Estado las municipalidades y obviamente las gobernaciones que anteriormente, yo cuando era joven, las gobernaciones eran un apéndice del gobierno. El presidente de la República era quien nombraba a los gobernadores, igual que a las municipalidades. Hoy día son entidades, digamos, que se rigen de forma autónoma, pero forman parte del sector estatal. También las entidades binacionales, como Yacyretá y Itaipú, y muy forzadamente el IPS. Yo digo muy forzadamente porque el Estado no aporta su cuota. Creo que debe como 540 millones de dólares de aportes de 50, 60 años que nunca aportó. Entonces es un socio moroso de IPS, pero sin embargo es quien corta el bacalao, como dicen los españoles. Entonces, yo no estoy de acuerdo en decir que el IPS es el sector público. Es parcialmente, pero ese socio no pone la plata. El sector privado tiene dos componentes. En primer lugar están las empresas, que son las que
a través de la producción de bienes y servicios por los cuales obtienen lucro, dan valor agregado. Son las mayores aportantes de impuestos, ¿sí? Tienen un rol muy relevante en nuestra vida cotidiana. Y la otra parte del sector también privado es la sociedad civil, a la que le llamamos entidades sin fines de lucro. Entonces, la sociedad civil organizada a través de estas entidades forma parte del llamado tercer sector. Es también del sector privado. Algunas de estas entidades del sector privado manejan recursos estatales por las cuales deben rendir específicamente por las transferencias recibidas de acuerdo al sistema de administración financiera del Estado. ¿Sí? Tienen todas las mismas obligaciones, sanciones y todo lo derivado. Entonces, entendamos que son tres sectores. Los tres sectores trabajan de forma coordinada, se asisten mutuamente. El sector público fomenta la creación de empresas, las empresas le aportan mayormente impuestos. El sector privado últimamente le está echando más la mirada al sector social. El sector social le ayuda al Estado en muchas políticas públicas. El sector de la sociedad civil le ayuda a las empresas a ser socialmente responsables y las empresas suelen ser una de las principales aportantes de recursos a las entidades. Vemos campañas de recaudación masiva, algunas que como Teletón y otras que no son tan masivas, que donde las empresas son las que aportan buenos recursos a las entidades sin fines de lucro. El tema de entidad sin fines de lucro u organización sin fines de lucro u ONG. Acá queremos echarle un poquitito de luz a conceptos que forman parte de nuestro léxico, pero algunas veces son mal utilizadas, inclusive últimamente para ofender. Las entidades sin fines de lucro, por su sigla ESFL, están definidas en la legislación paraguaya recién desde la Ley 6.380 del año 2019, artículo 132. En la ley anterior, la 125/91, vagamente eran mencionadas. Decía, las entidades religiosas y las civiles que no persigan lucro, tales como asociaciones, fundaciones, bla, 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 bla. O sea, no había una definición. Vamos a ver ahora que en el artículo 132 de esta ley sí están definidas bastante bien. Entonces, esto va en láminas siguientes. Acá tenemos una foto ilustrativa, un bombero o bomberos que generalmente asisten en caso de siniestros, ¿sí? También están en la parte preventiva, ciertamente, en la prevención de accidentes, en el tránsito, en las instalaciones de edificios, etcétera. Ellos tienen participación obligatoria, pero es un trabajo muy importante. En Paraguay, los bomberos son prácticamente en su totalidad voluntarios. En otros países vemos que forman parte de la policía o son muy similares a la policía. Y esta niña está vendiendo sus productos, es emprendedora con el auspicio de la Fundación Saraki. Y en el fondo también vemos algunos banners, en este caso de la Sinafocal, que es una entidad estatal. Entonces, esta entidad Saraki trabaja en el tema de la inclusión social de personas que originalmente que padecen del síndrome de Down, pero también están trabajando con personas que tienen algunas capacidades especiales desde el punto de vista intelectual. Las organizaciones sin fines de lucro están solo mencionadas y sin definición en la Ley 1015 del año 97, que, que es la que previene, reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes. En su artículo 13, numeral L, habla de organizaciones sin fines de lucro como sujeto obligado, pero no las define. Tampoco la resolución CEPRELAT 490/2022, que es el que reglamenta el sector de organizaciones sin fines de lucro, no la define. Solamente dice quiénes están alcanzados, qué tipo de sujetos son obligados y quiénes son los exonerados. No hay ninguna definición. No obstante, es bueno saber que este concepto de organización sin fines de lucro proviene del Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, que fue creado en 1989 por los países del G7, los países más poderosos del mundo, para dictar políticas mundiales sobre la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Entonces es este GAFI el que utiliza la O de organización y no la E de entidad, a la cual nosotros nos hemos venido acostumbrando en estas últimas 3 décadas en el Paraguay. La reciente ley 7363 de este año, que establece el control, la transparencia, la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro, no se tomó el trabajo de definirla. Realmente en los borradores había una definición forzada, horrible, eh, un mamotreto, era una cosa, pero una barbaridad. Menos mal que suavizando esta ley no se incluyó esa definición porque realmente estaba muy mal. Y, como dice acá, los legisladores no se tomaron el trabajo de definir qué es lo que es organización sin fines de lucro. Simplemente empiezan a dar ahí obligaciones, obligaciones, obligaciones y nos dice qué son. Pero básicamente, entidad sin fines de lucro y organización sin fines de lucro son exactamente lo mismo. Ahora vamos a entrar en el tema de ONG. En la legislación paraguaya no está contemplada y menos se define taxativamente a las organizaciones no gubernamentales conocidas por sus siglas ONG. ¿De dónde viene este edificio de las Naciones Unidas? Este concepto proviene de la propia Naciones Unidas luego de la Segunda Guerra Mundial para referirse a representaciones que no eran de gobiernos. Estaban sentadas en la mesa de negociaciones para buscar la paz definitiva, pero que no eran del sector gubernamental. Ah, ustedes son no gubernamentales. Y ahí se quedó ese nombre de organización no gubernamental. Si bien ONG es un término popular, últimamente se utiliza con fines despectivos. ONGero, tengo mi propia ONG, etcétera, es lo que se dice. Y a veces se refiere a una visión focalizada a un problema social. El Papa Francisco, el líder de la Iglesia Católica, hace unos años dijo que no quiere una iglesia con visión de ONG. ¿Y qué quiso decir? Que no sea una iglesia que beneficie solamente a un grupito de personas, porque ese pues es el trabajo de las ONG. Tienen una visión focal, no se pueden encargar de todos, ¿sí? Entonces, esa es la visión que tienen las llamadas organizaciones sin fines de lucro. Defienden los derechos de un grupo de la población o un bien cultural o algo, ¿verdad? Que ellos están de acuerdo, ¿verdad? Pero básicamente eso es lo que están tratando de solucionar un problema que siempre tiene que ver con personas. Y a veces también con no personas, otros seres como cauces hídricos, bosques, yacimientos petrolíferos, peces, ballenas y también patrimonio cultural, que no son seres, ¿verdad? Pero defender un patrimonio cultural, por ejemplo, es un trabajo muy propio de algunas mal llamadas ONGs. No todas las entidades sin fines de lucro son ONG. No se le dice ONG a los partidos políticos, por ejemplo, a los clubes, a las iglesias, a las asociaciones de empleados, por citar algunas. Uno puede decir que el Club Olimpia es una ONG, o el Partido Colorado es una ONG, o la Iglesia Adventista es una ONG. Absolutamente no. Entonces, ese término ONG más bien se refiere a un grupo de las entidades sin fines de lucro que trabaja generalmente en cuestiones relacionadas a derechos humanos, políticas públicas, así directamente en la creación de políticas públicas. Y muchas de estas ONG han ayudado, por ejemplo, en el tema de la ley de prevención de acoso a las mujeres, eh, muchos derechos que la población paraguaya ahora disfruta casi de forma normal provienen de propuestas de este sector. Insólitamente, la Contraloría General de la República tiene portales titulados Registro Online de ONGs y Rendición de Cuentas de ONGs. A pesar de que no existe en la legislación paraguaya una definición de ONGs, nuestra máxima autoridad de control utiliza estos términos que, como vimos, son populares, despectivos y realmente no corresponden. Acá hay un print de pantalla del registro online de ONGs. No existen las ONGs legalmente. Y rendición de cuentas de ONGs. No sé, de repente una iglesia que utilizó fondos públicos, una universidad
que recibió fondos públicos y tiene que rendir, tiene que entrar por este portal de rendición de cuentas ONG, no siendo ONG, no existen las ONG. Entonces eso es lo que queremos dejar bien claro. Popularmente existe, pero legalmente en el Paraguay no existe. Algo que siempre solemos escuchar es, sobre todo la gente que está en la función pública o en el sector empresarial, dice, yo no pertenezco a ninguna entidad sin fines de lucro. Y la pregunta ¿es correcta esta aseveración? ¿Qué opinamos? Por favor, si pueden participar en el chat o quieren abrir su audio. Esto se está grabando, personas que vean después, a través de la participación de quienes están en vivo, van a verse enriquecidos en la grabación que nos vean, ¿sí? En los conocimientos que tengan. Entonces, puede decir una persona, a no ser que viva solo allá en un bosque, en una montaña, aislado del mundo, que no sea un ser social, de que no pertenece a una entidad sin fines de lucro. Yo creo que no. Acá tenemos una foto ilustrativa del estadio, uno de los clubes más populares del país. Tiene mucho arrastre, ¿verdad? Tenemos una foto ilustrativa de la Basílica de Cupé, ¿verdad? Que hace poco tuvo una conmoción tradicional, ¿verdad? El 8 de diciembre, mucha gente que es católica y mucha gente que hace peregrinaciones también, ¿verdad? El epicentro de la fe católica en Paraguay. Entonces, gran parte de la población es creyente. Y entre los creyentes, otra vez, la mayoría son cristianos. Y dentro de los cristianos, otra vez, la mayoría de nuestra población, evidentemente, es católica. Y también el tema de los partidos. Paraguay es uno de los países que tiene mayor porcentaje de afiliación a partidos políticos. Entonces, acá nomás, en el tema club, fe y el tema político, nuestro corazoncito estira para un lado. Por más que seamos solamente hinchas y no socios del Club Cerro Porteño, estamos participando de la vida de ese club, ¿sí? Por más que peregrinemos acá a Cupé y nos demos un 1000 guaraní de diezmo, igual estamos participando de la vida de esta iglesia. Y en el tema de los partidos políticos, yo sepa, no cobra cuota social a sus miembros. Creo que un aporte le cobran a los que están en cargos, ¿verdad? Pero tienen otra financiación, entonces, quién más, quién menos estamos con este tema. Julia Cabrera dice, ¿quién más, quién menos pertenece a una iglesia? ¿A una asociación de empleados o cooperativa? Muy bien, Julia. Justamente en otros países, las entidades sin fines de lucro están juntas con las entidades, con las cooperativas. En Paraguay, ponerle a las cooperativas juntas con las entidades sin fines de lucro ya pasó de moda. O sea que es cierto, las entidades sin fines de lucro, eh, o sea, las cooperativas son entidades sin fines de lucro, pero hoy día se utiliza más bien una definición de empresa social sin fines de lucro. Se maneja como empresa, 100%, bueno, 90%. Entonces, sigue siendo sin fines de lucro, pero no forma parte de entidad sin fines de lucro, por lo menos en los conceptos que estamos manejando en Paraguay en los últimos tiempos. En otros países, como digo, siguen estando juntos. Las entidades sin fines de lucro tienen misiones indelegables en la vida de una nación. A. Proponen candidatos a cargos electivos vía partidos y organizaciones políticas que son entidades sin fines de lucro. Entonces, ¿quién le pone a nuestra autoridad en funciones? Es la sociedad civil. No son ellos nomás que se autocrean y autorregulan y autonombran. No, es la sociedad civil a través de los partidos políticos y organizaciones políticas quienes proponemos a los candidatos. Y es la población en general la que elige, ¿verdad? Por mayoría de votos. Es un sistema que tenemos acá en Paraguay. B. Ejercen una licencia social para operar. Es un término que está entrando de moda. LSO. Sobre las empresas para que cada vez sean más socialmente responsables. Y cuando hablamos de responsabilidad social, hablamos de tres impactos. El económico, obviamente, el social, que es sobre las personas, su vida, su familia, sus bienes, sus comunidades, su entorno, y el tema ambiental, ¿sí? Entonces, una empresa que no tenga en cuenta, uno, dos,
dos de estos tres aspectos, porque siempre va a tener el tema, el económico, que se olvide de lo social, que se olvide de lo ambiental, prácticamente está condenada a desaparecer en cuestión de días, si no es en horas inclusive. C. Cooperan en al menos una política pública procurando su propio bienestar de otros seres o la preservación de bienes culturales. Entonces, las entidades sin fines de lucro no están para reemplazarle al Estado, no están para oponerse al Estado por oponerse nomás, están para cooperar con el Estado. Hacen cosas que el Estado no hace, llegan a lugares donde el Estado no hace, ¿sí? Donde no llega, ¿sí? Entonces, en Paraguay, si hacemos desaparecer la entidad sin fines de lucro, no sé, en cuestión de semanas nos morimos literalmente de alguna manera. Acá tenemos una foto ilustrativa de una mujer, la Madre Teresa de Calcuta, que dedicó su vida y a través de sus seguidores, seguidoras, al tema de la atención a la gente que está marginada en la sociedad. ¿Sí? Entonces, el tema de ayudar a que la gente tenga que comer, que tenga techo, que tenga alimentos, que tenga medicamentos, que tenga ropa, que tenga alguna forma de necesidad básica satisfecha, es ámbito de las entidades sin fines de lucro. También dan forma al artículo 1 de la Constitución Nacional, pues tenemos una democracia representativa, participativa, está subrayado, y pluralista. La representativa es a través de, de los congresistas, ¿verdad? A los concejales, a los gobernadores, ¿verdad? Quienes elegimos de forma en elecciones directas. Y participativa es justamente a través de la sociedad civil organizada. Un grupo de WhatsApp es un grupo, existe, ¿verdad? Propone, hace cosas, crea, se reúnen, pero mientras que no tengan una forma legal, son una formación, una organización no formal. No podemos decir informal, sino una organización no formal, pero una comisión vecinal reconocida por el municipio, una asociación que tiene estatutos, que está inscrita en todas las instancias oficiales requeridas, entonces esa sí es una entidad civil, digamos, formalizada y organizada efectivamente. Las entidades sin fines de lucro influyen en el sentido de nacionalidad, en los estados de felicidad y de ánimo de gran parte de la población. Creo que se están cumpliendo 2 años de este hito, ¿verdad? ¿Qué es esta foto? Argentina campeona del mundo. ¿Acaso es el gobierno o una empresa de la Argentina la campeona del mundo? Es la AFA, Asociación del Fútbol Argentino. Es una entidad sin fines de lucro, la campeona. No el Estado argentino, no es una empresa argentina. Y eso hay que tener muy en cuenta. Entonces, eh, ¿cómo influye el tema de que Argentina haya ganado un campeonato del mundo, o ha vuelto a ganar, dicho sea paso? Obviamente influye mucho en el ánimo de nuestros hermanos argentinos. Sí, por una rara casualidad de la vida, en ese último mundial, los paraguayos empezamos a apoyar a los argentinos, por lo menos la mayoría, ¿verdad? Preferíamos que gane Argentina antes que Francia. Y ni qué decir lo que pasó hace poco, ¿verdad? Este golazo es representativo del resurgir de la selección paraguaya. Hasta hace poco había memes de el perrito Snoopy ahí silbando así aburridamente, Paraguay, Paraguay. Hoy día eso, desapareció eso. La selección creció en su dinámica, ganó puntos, no pierde últimamente, creo que son 6 partidos que está invicta, ¿verdad? Y hace que los chicos, los niños que estaban usando camisetas argentinas, no siendo argentinos, paraguayos, hoy día empiezan a usar la camiseta paraguaya por primera vez. ¿Sí? Entonces, influye mucho. Y ponemos el ejemplo del deporte, y específicamente del fútbol, que acá en Latinoamérica o en Sudamérica es el deporte más popular. Excepto en Venezuela, creo que el béisbol es más popular que el fútbol todavía. Una entidad sin fines de lucro es la expresión de una sociedad civil organizada.
Ya tenemos un ejemplo de las famosas comisiones vecinales. Eh, en Paraguay por lo menos son muy necesarias y ejercen más bien unas tareas de prevención, de seguridad, ¿verdad? Entonces, los famosos vecinos en alerta. Una definición propia de entidad sin fines de lucro. Entendamos que una entidad sin fines de lucro se trata de una asociación de personas y no de capitales, unidas para una finalidad social. El ser humano es sociable, ¿sí? Por naturaleza. Entonces tiene necesidad de juntarse, reunirse, tratar con otras personas sociables. Para el cumplimiento de sus objetivos, necesariamente debe recurrir a la obtención de fondos. No obstante, no tiene propósitos de formar o aumentar un patrimonio ni obtener beneficios económicos, pero tampoco está para perder. Entonces, ahí sí hay mucho de manejo empresarial de recursos que generalmente son escasos en las entidades sin fines de lucro. Y hay que hacer maravillas para que los pocos recursos puedan rendir para cumplir con los objetivos propuestos en la misión, en la fundación, en la creación de este tipo de entidades. Eh, Muchas entidades sin fines de lucro se fundan por impulso, por una corazonada, y después terminan fracasando porque se dan cuenta que no es fácil obtener recursos. Creen porque tienen una idea sensible, linda, atrayente, los recursos van a venir de por sí solos y no, no es así. Se trabaja mucho, mucho, pero mucho para obtener recursos. Y no son pocas las entidades sin fines de lucro que terminan cerrando, justamente por problemas de financiamiento. ¿Cómo define el Estado una entidad sin fines de lucro? Hace rato dijimos que el Estado ya definió ahora, a partir del 2020 en la ley 6380/2019, que es la reforma tributaria en curso, artículo 132. Tiene tres párrafos. Se entenderá como entidad sin fines de lucro aquella que desarrolla o realiza actividades de bien social o interés público con fines lícitos y que no tenga como propósito obtener beneficios monetarios o apreciables en dinero para repartir entre sus miembros. Cuando estamos hablando de entre sus miembros es entre los directivos. Las entidades sin fines de lucro, cualquiera sea su denominación o razón social, se encontrarán sujetas a las disposiciones tributarias dentro de los límites establecidos en la ley. Tendrán las mismas obligaciones formales que los demás contribuyentes, como ser inscribirse en el RUC, emitir y exigir comprobantes de venta, presentar declaraciones juradas, entre otras, y estarán sometidas a las tareas de inspección, fiscalización e investigación de parte de la Administración Tributaria, que hoy es la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios de NIT, ex-CEP. Serán responsables solidarios respecto al pago del IVA cuando adquieran bienes o servicios sin exigir la documentación legal pertinente. Y también son responsables del IRE cuando no están bien documentados los gastos y también del IRP cuando contratan servicios de personas físicas y o jurídicas que no son residentes. Entonces, por todos lados le alcanzan las disposiciones tributarias aplicables a la entidad sin fines de lucro. Obviamente no le alcanza el IRP o no le alcanza el IDU, ¿verdad? No le debería alcanzar el impuesto selectivo al consumo. Entonces, esa es básicamente la definición que hace el Estado paraguayo sobre entidades sin fines de lucro. Y repito en este punto, no hay una definición de lo que es organización sin fines de lucro y menos de lo que es una ONG, organización no gubernamental. Los entes reguladores. La ley 836 del año 1980 es del Código Sanitario. Así como tenemos Código del Trabajo, Código Civil, ¿qué otro código puede haber? No estoy recordando. Entonces, tenemos también nuestro Código Sanitario. Este código vigente en la República del Paraguay se da por la ley 836/1980. En su libro quinto del bienestar social contiene los siguientes artículos. El artículo 81 dice, vamos a leer rápido, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social fomentará la creación de entidades de bien social que propendan a la cooperación de la población mediante programas de solidaridad y trabajo voluntario. ¿Sabemos de alguna iniciativa del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
que esté creando, apoyando a las entidades sin fines de lucro, organizaciones sociales. Yo por lo menos no conozco ninguna. Ni siquiera participan, eh, a no ser que se les invite expresamente, ¿verdad? De, qué sé yo, inauguraciones de viviendas populares o de ollas populares o reparto de sillas de ruedas, no sé, ni siquiera hay una participación en ese sentido. Y el artículo 282 es muy interesante y muy desconocido. Atendamos lo que dice. El ministerio llevará el registro de las entidades de bien social, pública o privada, autorizará su funcionamiento y controlará sus actividades. Fuertísimo lo que dice. Está en negrilla, yo no me puse en negrilla registro, ¿verdad? Porque eh, estamos obligados por ley. Ahora, que no le hagamos caso porque no hay una sanción es otra cosa. Pero la ley está, podemos discutir, pero estamos obligados a cumplir. ¿Verdad? Se puede discutir la ley, pero hay que cumplir. Siguiendo con esta ley, por resolución SG 739 del año 2017 del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, se aprueba el reglamento de registro y autorización de funcionamiento e inspección de las entidades de bien social sin fines de lucro. A nuestro criterio, todas las entidades sin fines de lucro deben registrarse, sean comisiones vecinales, universidades, fundaciones, asociaciones, iglesias, todas. Es importante destacar cuánto sigue. Uno, el Instituto de Bienestar Social emite una resolución para otorgar el registro. Una resolución por cada registro. O sea, no se hace a bulto. El trámite tiene un arancel cuyo costo es de 3 jornales mínimos. 300 y pico mil de guaraníes actualmente. El registro tiene una validez de 5 años. Se debe renovar. El instituto realiza verificaciones técnicas en forma de visitas físicas a las entidades en proceso de solicitar registro o renovación. Esto es muy interesante porque no todas las entidades sin fines de lucro hacen eso. O sea, no todas las entidades oficiales, perdón, hacen esto de visitar a las entidades sin fines de lucro. Yo creo que la única entidad oficial que visita a una entidad sin fines de lucro para, 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 para registrarla es este instituto. ¿Sí? Si nosotros queremos que nuestra comisión vecinal sea aprobada por la municipalidad, a no ser que sea junta de saneamiento, nos viene un funcionario municipal a saludarnos, a ver quiénes somos, por decir, ¿verdad? A ejercer una forma de control. Entonces, este es un trabajo muy interesante que hace el Ministerio de Salud, por lo menos en Asunción, en el área metropolitana. Si me deciden en Canindeyú, en Itapúa, en el Chaco, en Concepción, si se van, diría que no sé y capaz que no, ¿verdad? Porque no sé si tendrán un alcance nacional. Pero acá, donde yo estoy, en Asunción y en la zona metropolitana de Asunción, sí visitan. La entidad debe exponer visiblemente su certificado de registro ante el Instituto de Bienestar Social. Así como estamos obligados a exponer el salario mínimo, el horario de trabajo y compañía, esta es una obligación legal que tenemos, ¿verdad? Y prácticamente nadie la cumple. Y es bastante grave. Dice Blanca Duarte, ¿hay forma de detectar cuando una entidad sin fines de lucro toma servicios y los paga sin recibir la factura? Quizás si el prestador firma una autofactura o con la declaración del contribuyente en falta cuando la DNI lo notifica. Ayuda para entender este circuito, porfa. Y el tema de la factura, en realidad, ninguna entidad sin fines de lucro ya está autorizada a utilizar. La autofactura, por ejemplo, se puede utilizar para pequeños recicladores, ¿verdad? De residuos, para pequeños constructores y para cuestiones de productores agrícolas, ¿verdad? Para empresas que tributan por el IRE, ¿verdad? Puede ser que una entidad sin fines de lucro tenga ¿verdad? Que tiene un instituto de formación agrícola, ¿verdad? Y trabaja en el tema, ¿verdad? Pero que trabaje en el tema de reciclaje en construcción, ¿no? Entonces, es muy limitada el uso de la factura. Inclusive, es sancionable, yo creo que es sancionable. Hace unos años
visto que una secretaria de una entidad de iglesia cobraba su salario con autofactura en el año 2022. No es mi función ser inspector ni nada, ¿verdad? Pero me quedé espantado. No paga IPS ni tampoco emite factura. Usa autofactura. Y para mí que el día que le pillen, la DNI le puede meter flor de multa. Por lo menos un 100.000 por cada factura mal hecha. Aparte de la implicancia de tener el empleado negro y todas esas cuestiones. Julia le responde a Blanca, se convierte en gasto no deducible, se debe aportar el impuesto correspondiente. Caso otra factura tiene forma muy bien. Blanca dice, la DNI está haciendo ese control de ver si se están pagando servicios sin factura. Eh, no creo, pero es lamentable que, por ejemplo, nuestros legisladores modifiquen el promedio para el cálculo de la jubilación a través del IPS, llevando de 3 años a 10, porque se miente. O sea, se asume que se miente y que en los últimos 3 años nomás la gente aporta más, que toda la vida se declara por el mínimo nomás. Por eso pues es muy fácil. Deberían obligar a que las empresas, desde medianas empresas, que tengan, qué sé yo, 30 empleados, le paguen a sus empleados por vía bancaria. Entonces ahí no hay blanco, negro, no hay gris ni negro, va a ser todo en blanco. Tiene que coincidir, porque hay muchas empresas que pagan en efectivo a sus empleados. Y ya es sospechoso, porque bien pueden estar pagándole un sueldo por encima del mínimo, pero declaran el mínimo al IPS. Y están robando. Le pueden poner todo el nombre que quieran, pero es un robo, ¿verdad? Le roban al empleado, le roban a IPS. Después, cuando ese empleado, en los últimos 3 años, ¿cierto? Está por jubilarse, ahí sí empiezan a declarar el sueldo real tal vez. O algunos inflan, ¿verdad? Y eso es también tomarle el pelo al IPS y hay que defender estas instituciones que son nuestras. Entonces, esa es una opinión personal nomás también. El anexo A del decreto 1092 del año 2024, que todavía está vigente hasta este año, que reglamenta el presupuesto general de la nación, la ley reglamenta, que aquí se pone reglamenta, la ley la 7228 del año 2023. Es la ley del presupuesto, ¿verdad? En el artículo sexto, esto es muy importante, yo hice un copiar y pegar, dice este decreto del presidente de la República que las entidades sin fines de lucro deben presentar su constancia de registro, autorización de funcionamiento y resolución de registro vigente o en su defecto, constancia provisoria de funcionamiento emitida por la Dirección de Entidades de Bien Social dependiente del Instituto de Bienestar Social del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, conforme a los criterios establecidos en el reglamento de autorización, registro, acreditación de funcionamiento de la entidad de bien social sin fines de lucro. No serán aceptadas copias de solicitudes de verificación presentadas ante el Instituto de Bienestar Social ni constancia de trámites ante dicha institución. Entonces, hoy día, las entidades sin fines de lucro que reciben transferencias del Estado tienen que acreditar que están inscritas en esta dirección, ¿sí? Anteriormente se le agregaba que estén inscritas en CERVELAT, pero eso ya se sacó, porque como dijimos, por la resolución 490 solamente algunas entidades o llamadas organizaciones sin fines de lucro están obligadas a inscribirse en CERVELAT como sujeto obligado. ¿Ok? Muy bien. Amalia dice, en la misma carta orgánica de IPS se habilita que tenga un aumento de hasta el 75%, así que el fraude está reglamentado por ello. Así mismo. Julia dice, es lo mismo este tema de que dicen que el 90% que cobran la pensión por vejez y que pasa por el registro civil, ¿por qué no consultan ahí? Tienen toda la información. Exactamente. Es una queja una opinión muy razonable. Ahora con la época de la inteligencia artificial, es absurdo decir de que hay muertos que votan o gente que está cobrando, que ya murió y sigue cobrando jubilaciones, ¿verdad? Para eso se hacen los cruces correspondientes. O sea, tienen que funcionar las instituciones para que el país funcione. Y más todavía en el sector público, donde están todos nuestros datos. Blanca dice que es el 75%. Y el 75% es tu promedio. Si vos estás ganando 10 millones por mes y en los últimos 3 años podés declarar 17,5 millones, o sea, 75% más de ese promedio en los últimos 3 años. Hasta ahí. Si declarás el doble, el triple, ahí ya IPS
te va a tomar solamente hasta el 75% para el cálculo de la jubilación. ¿Está bien? Hay gente que de repente gana 10 millones y los últimos 3 años declara 30. Y te dice, sorry, solamente te va a tomar, gracias por el aporte que nos trajiste, pero solamente hasta el 75% te vamos a tomar para el cálculo de la jubilación. Algunos reguladores naturales, es importante conocer esto. El viceministerio de culto, por ejemplo, es la que regula a iglesias y organizaciones filosóficas. No regula la cuestión contable, ¿sí? No rubrica libros, ni te dice un plan de cuentas, ni te dice cómo tiene que ser la información, nada. Solamente hace de registro. También, y también controla, de hecho, se la pasó. También las municipalidades, para el caso de las comisiones vecinales, este sí, inclusive rubrica libros, cajas, libros de reuniones y compañía. Hasta ahí. El Ministerio del Interior, para las fundaciones, verifica su capacidad financiera antes de ser creadas y también interviene en la venta de inmuebles de la fundación. Entonces hay una especie de control en el antes y en el durante del manejo del patrimonio inmobiliario de las fundaciones de parte de este ministerio. El Servicio Nacional de Saneamiento, SENASA, regula a las juntas de saneamiento. El Ministerio de Educación y Ciencias a las cooperadoras escolares a través de las supervisiones de zona. El Ministerio de Agricultura y Ganadería a los comités de productores. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a sindicatos, por poner algunos ejemplos. Y el Ministerio de Salud Pública a los comités pro salud y las comisiones locales y regionales de salud también. ¿Sí? Entonces, estos comités y comisiones son entidades sin fines de lucro y están, no sé si reguladas, pero sí bastante controladas por este ministerio. Y acá aparece un regulador no natural. Vuelta a la ley 7363 del año 2024, que es la denominada de control, transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro. En el artículo cuarto, autoridad de aplicación, dice que la autoridad de aplicación de la presente ley será el Ministerio de Economía y Finanzas, sin perjuicio a las facultades que pudieran corresponder a la Contraloría General de la República y a otras instituciones y organismos estatales en el ámbito de sus respectivas competencias. ¿Qué tiene que ver el cajero del Estado con las entidades sociales? Acá es como el Dios y el diablo, porque la entidad sin fines de lucro ahora vamos a estar entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿A quién le hacemos caso? No se puede tener dos patrones, ¿ok? Entonces, no es porque yo diga, pero absolutamente el Ministerio de Economía y Finanzas no tiene vela en este entierro. Pero le pusieron. No sé cómo va a terminar esto, pero no le veo, no empezó bien, no está bien y no creo que termine bien. En cuestión de regulación de entidades sin fines de lucro, en la República del Paraguay no existe una instancia estatal que regule íntegramente al sector social. Su regulador natural es el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, al menos mientras se siga llamando así. Puede ser que el día de mañana se separe, se abra un Ministerio de Salud Pública y se abra un Ministerio de Bienestar Social, sin no matar la burocracia, obviamente, ¿verdad? Pero bien podría darse como en otros países se hace. En nuestra opinión, se debe trabajar para que la actual Dirección de Entidades de Bien Social se transforme con legislación participativa y dotación de recursos en una entidad autárquica y autónoma que regule a las entidades sin fines de lucro. Algo similar a lo que es el INCOP para el sector cooperativo, que es un regulador muy fuerte, dicho sea de paso. Hoy vimos que la Fiscalía ya no es una cooperativa muy importante, pero en este caso no es una fiscalización del INCOP, sino directamente la Fiscalía. Pero el INCOP cada vez está más duro y prácticamente con unas regulaciones que son casi casi igual que bancos y financieras para el sector cooperativo, pues tiene mucha importancia el sector cooperativo. Millones de paraguayos mayores de edad estamos asociados al menos a una cooperativa. El tema de la vocación registral. Entidades con vocación registral. Las entidades con vocación registral son las que se manejan legalmente a través de estatutos sociales que se registran en la Dirección General de los Registros Públicos, sección de personas jurídicas y asociaciones, que es una dependencia del Poder Judicial. En los estatutos se transcribe el acta fundacional de la entidad y su denominación,
sus fines, sus recursos y domicilio, las normas de funcionamiento de administración, los derechos y obligaciones de los asociados o denominación similar, sus condiciones de admisión y finalmente las normas relativas a la extinción de la entidad y destino de sus bienes remanentes en caso de que se disuelva. ¿Ok? Entonces, en la República del Paraguay las entidades con vocación registral son tres. La Asociación Reconocida de Utilidad Pública, que tiene por objeto la promoción del bienestar social de la comunidad, su personería jurídica debe ser reconocida por el Poder Ejecutivo. Tenemos el caso de Juntos por la Educación. Es una entidad que trabaja en política educativa a nivel nacional. No está focalizado, digamos, al sector público nomás, al sector privado, sino la educación en general. Tratan de ayudar en eso. En el segundo lugar tenemos la Asociación Inscrita de Capacidad Restringida. Esta figura ampara quienes tienen por objeto el mutuo interés, gremial, cultural, deportivo, etc. Acá tenemos el logo de la Sociedad Paraguaya de Psicopedagogía. Es una entidad eh, ¿a quién reúne? Y a las personas profesionales de esta ciencia, ¿verdad? Entonces es como un círculo cerrado. El requisito de admisión es ser psicopedagogo, ¿verdad? Y solicitar su admisión, seguramente pagar una cuota para mantener la membresía, ¿verdad? Para recibir capacitaciones, y etcétera, etcétera. Entonces, yo siendo contador, no puedo formar parte de esta sociedad. Hay unos requisitos que yo no cumplo. Y finalmente está la fundación. Esa entidad con fines de bien común también requiere aprobación del Poder Ejecutivo vía decreto, previa consideración de su capacidad financiera. Lo que dijimos en láminas anteriores. ¿Quién revisa eso? El Ministerio del Interior. Si el Ministerio del Interior se da cuenta que una fundación eh, no tiene asegurado recursos, puede vetar. ¿Sí? De hecho, que vétalo. O sea, no pasa para la firma del presidente de la República si es que no demuestran que tengan una sostenibilidad financiera en el tiempo. ¿Está bien? Muy bien. Después tenemos las entidades sin vocación registral. Esto es muy importante para la gente que está en el sector público. ¿Por qué? Porque a pequeñas organizaciones sociales que no son, vamos a irnos, que no son asociación de utilidad pública, asociación de capacidad restringida ni fundación, le obligan a que inscriban su estatuto en la Dirección de Registros Públicos. Y con eso se están convirtiendo mínimamente en este punto 2 en asociación inscrita a capacidad restringida. Le obligan a comisiones vecinales, a comités de productores, a comisiones pro salud, a cualquier entidad, así, organización chiquitita, a que tengan su estatuto y vayan a inscribirse en registros públicos. Y como digo, lo que prevalece es lo mayor. Entonces, puede ser un comité de productores, pero su figura legal es una asociación. Tenemos, tenemos el caso, por ejemplo, de las famosas uniones en el interior. Unión de agricultores, unión de trabajadores, tal cosa. Famoso en Paraguay, unión. Y vos lees los estatutos y es Feroz Asociación de Capacidad Restringida. ¿Ok? Puede tener un nombre que no diga directamente que es una asociación de capacidad restringida, pero al leer el estatuto uno se da cuenta que sí lo es. ¿Ok? Bueno, estas entidades sin vocación registral, ¿cómo se manejan? Se manejan con su acta de constitución como como fuente de guía para su manejo. Es el caso de las comisiones vecinales, comités productores, comités pro salud, etcétera. Son aprobadas en instancias administrativas. Vamos a ver en la lámina siguiente. Acá tenemos una foto ilustrativa de gente que está trabajando en el agro. Ya pueden ser vecinos que trabajan en un campo comunal o se reúnen para trabajar en la finca a alguien para tener mayor producción y mejorar sus ventas, sus ingresos. Y es importante entender que la Iglesia Católica Apostólica Romana tampoco tiene vocación registral. Una gran pregunta que hacen los bancarios, los funcionarios públicos es pedirle estatuto a una parroquia, por ejemplo, o pedirle estatuto a un colegio parroquial o a un obispado, y no hay. Entonces, no hay que pedir lo que no hay. Entonces, a través de estas capacitaciones podemos enterarnos que la Iglesia Católica no tiene. ¿Por qué? Porque hace 2000 años que existe, cuando no había escribanía ni tampoco había estados.
sea, la Iglesia Católica es viejísima. Entonces, tiene una situación sui generis, ¿verdad? Con respecto a todos los estados en el mundo. Y no tiene estatuto. Tiene un código de derecho canónico que es un librazo, un libro muy grande, ¿verdad? Que regula su funcionamiento, pero no es un estatuto que tenga que inscribirse en el Registro Público de Paraguay, por ejemplo. Las entidades que dan instancias administrativas, las juntas vecinales necesitan el reconocimiento del Ejecutivo Municipal en el caso de la Comisión Vecinal. Y la Junta de Saneamiento, el reconocimiento del Servicio Nacional de Saneamiento. La Cooperadora Escolar, reconocimiento del Ministerio de Educación y Ciencia. El Comité de Productores, reconocimiento del Ministerio de Agricultura y Ganadería. El Comité Pro Salud, reconocimiento del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. El Sindicato, reconocimiento del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad. Eh, Registro de personas jurídicas y beneficiarios finales. Esta creo que es la última parte de nuestra exposición. La Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios Finales es una dependencia de la gerencia del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿sí? Mucha gente dice abogacía al tesoro. La abogacía al tesoro digamos, al comienzo, la abogacía le prestó todas sus instalaciones, inclusive edilicia, a esta dirección, pero hoy día, hasta inclusive físicamente se separó porque en Asunción ya tiene una oficina a unas cuadras donde está la abogacía, ¿verdad? Entonces, se confunde un poco. Y decimos popularmente abogacía, pero no es abogacía, esta dirección general. La entrada en vigencia de la ley 6446 del año 2019, conocida popularmente como la ley del beneficiario final, a partir del 1 de enero de 2020, obliga a todo tipo de sociedad, concepto que abarca a todas las entidades sin fines de lucro, a comunicar a la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas de Beneficiarios Finales el registro de personas y estructuras jurídicas y el registro de beneficiarios finales. El artículo 2 determina que los sujetos obligados a registrarse e informar son las personas jurídicas tales como sociedades, asociaciones, fundaciones y las demás reguladas por el Código Civil paraguayo y leyes especiales en la materia. Esto es muy discutible, ¿verdad? Porque si uno lee bien este artículo 2, una comisión vecinal no está regulada por el Código Civil. Un comité de productores tampoco. Pero en la práctica, el anterior director, había una resolución 1/2020, le exoneró a muchas entidades sin fines de lucro a inscribirse. Y después por la resolución 8 del año 2022, creo que todas esas que estaban exoneradas fueron obligadas a inscribirse. Y legalmente, eso hay que darle a un abogado o varios abogados, pero yo humildemente tengo entendido que no pueden obligar. El sector público se rige, obliga de acuerdo a lo que dice la ley. No puede irse más allá de lo que diga la ley. Y en ninguna parte dice que entidades sin vocación registral tengan que inscribirse, pero en la práctica lo obliga. Entonces, ¿quién es el beneficiario final? En el artículo 4 define como beneficiario final a las personas o la persona física que directa o indirectamente posean una participación sustantiva o control final sobre la persona jurídica o estructura jurídica o se beneficie de estas. En el caso de los dueños de empresas, accionistas, el beneficiario final es el accionista, ¿verdad? El dueño, los dueños. Pero en una entidad sin fines de lucro es difícil determinar quién es el beneficiario final. ¿Por qué? Porque las condiciones para ser beneficiario final son A, que tenga acciones o participaciones igual o mayor al 10% con respecto al capital de la persona o estructura jurídica. En la entidad sin fines de lucro no hay capital, no hay acciones, no hay dueños. Entonces, este inciso A no corre. B, controle más del 25% del derecho de votación de la persona o estructura jurídica. En una entidad sin fines de lucro, un socio es un voto. ¿Sí? Lo mismo pasa en las cooperativas. No porque yo tengo aportado 1 millón y mi vecino tiene aportado 10.000, yo tengo 100 votos y él tiene uno. Es 1-1. Con tal que estemos al día en nuestras obligaciones, tenemos el mismo derecho. ¿Ok? C. Gerentes, administradores o quienes frecuentemente usen o se beneficien de los activos de una persona o estructura jurídica o en cuyo nombre o beneficio se realice una transacción.
Ahí hemos visto por definición del artículo 132 de la ley 6.380 que en la entidad sin fines de lucro los miembros o los directivos no se pueden beneficiar de la entidad. No pueden retirar utilidades ni de forma escondida, ni dietas pueden cobrar. Eso es muy importante entender. Hay asociaciones de empleados que se manejan como cooperativa y están cobrando dietas a sus directivos y no están amparados absolutamente. Les pueden caer la DENIT diciendo ustedes están haciendo reparto escondido de utilidades, vengan acá, paguen el IDU y sigan felices y contentos. D. No estando contemplado en los incisos anteriores, la persona o personas que tengan derecho a designar o cesar parte de los órganos de administración, dirección o supervisión. O que posea la condición de control de esa persona o estructura jurídica en virtud de sus estatutos, reglamentos u otros instrumentos. Entonces, yo resalté este inciso E, que tiene la letra más grande, ¿verdad? Y está subrayado condición de control. Entonces, los directivos, llámese consejo de administración, comisión directiva, junta directiva, el nombre que tenga la entidad, de acuerdo a su estatuto, todos los directivos deben ser anotados como beneficiario final, inclusive los suplentes. Y los directivos dicen, no, pero nosotros somos empresarios, nosotros no somos dueños, nosotros no nos beneficiamos, al contrario, nosotros ponemos nuestro tiempo, compramos la empanada para la reunión, pagamos nuestro combustible, no cobramos dieta, perfecto, pero son los que manejan los activos de la entidad, tienen manejan a la entidad. Entonces, en conclusión, el inciso E es el que aplica a las entidades sin fines de lucro. Esto es para echar un poco de luz, porque cuando se hacen estos registros no se sabe a cuál inciso apuntar. Entonces, él es el que más pega, ¿sí? El inciso D sería en el caso del Papa, por ejemplo, que nombra a un obispo. ¿Pero cuántos obispos hay en Paraguay? 17 o debería haber 17. Entonces, no es muy... hay algunas iglesias también que tienen su sede afuera, ¿verdad? Y que desde afuera la máxima autoridad designa o confirma a las autoridades, ¿verdad? Pero las otras iglesias tienen un manejo colegiado, se rigen, son una asociación de utilidad pública, entonces, otra vez como que la comisión directiva en pleno local es la que tiene que inscribirse en el caso de las iglesias que no sean la iglesia católica. ¿Ok? Muy bien. Eh, y bueno, de mi parte, muchas gracias por la atención. Quisimos insistir un poquitito en estos puntos que no son habituales en una capacitación. Y también, como dije al comienzo, complementando con el masterclass que hicimos 2 días atrás. Ambos materiales tratan de complementarse y quienes estamos del lado de la entidad sin fines de lucro, también estos materiales nos van a servir para tratar con los bancarios, tratar con las cooperativas, tratar con las entidades públicas, ¿sí? En base a documentos. Ciertamente esta presentación no es un documento, pero recopila muchos documentos, por eso que hacemos énfasis en la ley, el inciso, el artículo, los conceptos, ¿verdad? Para poder también ciertamente enfrentarnos, porque muchas veces, como dije, nos dejamos avasallar o nos imponen, nos amenazan que no van a cerrar la cuenta o que no nos van a transferir un recurso que está comprometido de parte del Estado porque no se cumplió tal y cual cosa, ¿verdad? Y muchas veces son caprichos, ocurrencias o malas interpretaciones de parte de las personas que nos atienden del otro lado del mostrador en el sector financiero, cooperativo y público. ¿Está bien? Bueno, muchísimas gracias. Gracias René por el apoyo. René es nuestro 4x4, siempre yo le digo, él tiene una fuerza tremenda en todo sentido y es el que siempre nos apoya en este tipo de eventos. Ana Quintana también, muchas gracias Anita. Julia, Julia también es muy generosa en responder consultas en los grupos de WhatsApp que tenemos en varios, ¿verdad? Y Sonia dice, gracias, profe, excelente la clase. Muchísimas gracias a ustedes. Esto vamos a convertir a PDF. Por favor, no salgan todavía del grupo. Lourdes, que es nuestro soporte en proyectarse, está teniendo actividades de colación de sus hijos y todo eso, entonces no está haciendo mucho caso. Pero seguramente mañana o luna más tardar, la desgrabación de la otra clase ya está y también el material en PDF de esta clase y la otra. Ahora vamos a esperar que se desgrabe esto para poder subir a YouTube y también subir en el grupo seguramente para que sea mucho más fácil. Lo de YouTube sería para la gente que no participó en vivo, digamos, de esto. Tiene que estar en los grupos. Muy bien, gracias Amalia
por la información general. Dice, gracias a vos. Loren Arce también dice, gracias. Gladys Escobar, gracias. Profesor, excelente la clase. Igualmente, gracias a ustedes. Mediante ustedes y para ustedes podemos hacer esto y también para, como dijimos, seguir creciendo. Acá no le criticamos a nadie, no le ofendemos a nadie, la idea es crecer todos juntos. Al final está mi currículum breve como expositor y también donde me pueden encontrar en mi correo electrónico, en las redes, mi teléfono y también el grupo de WhatsApp de consultas de entidades sin fines de lucro, cooperativas y mutuales, que fue creada por René Kresmer justamente y realmente ya son dos grupos, pero este grupo está por llenar y el otro ya está creciendo también. Pero básicamente tratamos de compartir e interactuar en ambos grupos. Carolina, gracias por su tiempo, profe. Gracias a vos también por participar. Bueno, voy a dejar de grabar y nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Gracias nuevamente.